Dale, perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. La idea es, en estos minutos, repasar un poco el rol de la radioterapia en el tratamiento del mesotelioma. ¿Mm? Esta es un poco la estructura de la clase, la introducción, después repasaremos rápidamente un poco la evidencia, qué técnicas tenemos disponibles en los servicios de radioterapia para ofrecerle a estos pacientes, un ejemplo de un caso clínico y finalmente las conclusiones. Como introducción, nosotros sabemos que el mesotelioma es un tumor maligno, agresivo de la pleura, que cursa habitualmente con una evolución fatal. La forma de presentación de estos pacientes generalmente es con dolor torácico, con disnea, algunos pueden tener derrame, otros no, pero generalmente la progresión suele ser locorregional en más del 80% de los pacientes y por eso tanto la cirugía como la radioterapia y la quimioterapia forman un eje fundamental para el tratamiento de estos pacientes. La mediana de supervivencia está entre los 9 y los 17 meses, donde a los 5 años vemos que menos del 5% de los pacientes están vivos. Dentro de esta población de pacientes, el 10% generalmente son candidatos a la cirugía radical, eso lo vamos a ver en la próxima charla, pero el resto de esa población generalmente son pasibles de tratamientos quirúrgicos por ahí un poco menos agresivos, pero con el complemento de quimioterapia y radioterapia. Dentro de lo que es el algoritmo terapéutico de estos pacientes, vemos que la radioterapia está presente en varias modalidades. Lo vamos a ir viendo más adelante, como tratamiento adyuvante, como tratamiento definitivo y como tratamiento paliativo. Pero dentro de lo que es radioterapia en sí, en los últimos años, una de las técnicas, que es la radioterapia de intensidad modulada, ha sido el mayor avance en el tratamiento radiante de los pacientes con mesotelioma. ¿Por qué? Porque nos permitió mejorar la tolerancia que tenían estos pacientes a los tratamientos radiantes y poder optimizar los volúmenes y la dosis que íbamos a ofrecerles en cada uno de los casos. Como les decía, la radioterapia dentro del algoritmo de tratamientos o de técnicas, más que nada hoy, está abocada al tratamiento adyuvante y al tratamiento paliativo. En el sentido de que, previo a lo que les contaba recién de la intensidad modulada, el tratamiento conservador de un paciente con mesotelioma era muy difícil realizarlo con una técnica 2D o 3D por el volumen y la dosis que teníamos que entregarle a estos pacientes, lo que hacía que no fuesen tratamientos pasibles de realizar por la alta toxicidad que infería esto a los pacientes. Entonces, en ese sentido era muy difícil lograr un plan de tratamiento lógico y útil para un paciente con una técnica 2D o con una técnica 3D, porque como vamos a ir viendo más adelante, las dosis límite que pueden recibir los órganos a riesgo eran siempre superadas, por lo que no eran tratamientos realizables. Dentro de lo que es la mejora esta con las técnicas de intensidad modulada, dentro del tratamiento adyuvante, obviamente que forma parte del tratamiento trimodal entre quimioterapia, cirugía y radioterapia. Muchas veces estos pacientes pueden empezar con una inducción de quimioterapia o tener una cirugía front y después completar con quimio y radioterapia. Dentro de la radioterapia, como les decía, lo que vamos a ir viendo en la evidencia de los trabajos y algunas cosas que les quiero mostrar, van a ver que vamos a hacer hincapié en dosis elevadas. Cuando hablo de dosis elevadas, vamos a ir viendo que son de 56 a 60 Gray, con grandes volúmenes de tratamiento. ¿Cuáles son los órganos a proteger que son los que terminan limitando nuestros tratamientos? Y hacer mucho hincapié en la toxicidad pulmonar, que era la toxicidad limitante
para llevar a cabo este tipo de tratamientos. Como patrones de recaída locorregional, decíamos al principio que era el 80% de los pacientes suelen progresar de esta manera, y donde progresan en el hemitórax ipsilateral o en el abdomen. Generalmente esos son los lugares, y ahí radica la importancia de hacer una buena delimitación, que la vamos a ver más adelante, y tratar de lograr dosis homogéneas en todas las áreas de tratamiento. Como en cuanto a escalamiento de dosis y sobrevida, vemos que con técnicas adecuadas tenemos factibilidad de llegar a altas dosis, como le decía, entre 55 y 60 Gray en pacientes con toxicidades grado 1, grado 2, que es totalmente aceptable, y esto no va de la mano de disminuir recaídas locales en los estadios iniciales. Vemos cómo la sobrevida media llega a ser entre 30 y 33 meses en los estadios iniciales y de 10 meses en los pacientes avanzados. Un poco lo mismo es este otro trabajo de radioterapia adyuvante. Dentro de lo que es la técnica de intensidad modulada, como les contaba antes, lo que nos permite es poder conformar mucho más los campos de tratamiento, llegando bien a todos los recesos pleurales y con dosis homogénea. Lo que pasaba antes entre puntos fríos y puntos calientes es que con técnicas 2D o 3D podían quedar áreas de inhomogeneidad, y era donde generalmente esos pacientes podían progresar. Dentro de lo que es el escalamiento de dosis, como veníamos hablando, y en esto un poco quiero hacer hincapié entre la diferencia que puede haber cuando uno puede escalar dosis y cuando no. Y básicamente eso, cuando uno revisa las dosis, nos define lo que son los tratamientos con intención curativa y los pacientes que van a hacer algún tratamiento paliativo. Después vamos a revisar la parte de los paliativos, pero generalmente siempre son esquemas hipofraccionados y que no llegan a más de 30 Gray, cuando un tratamiento con criterio adyuvante va a estar cerca de los 60 Gray, y un tratamiento definitivo entre 54 y 56. Pero bueno, en ese sentido vemos cómo la sobrevida global a 2 años casi duplica cuando uno puede llegar a hacer este escalamiento de dosis. Dentro de lo que son los pacientes paliativos, que muchas veces los tenemos en el servicio, pueden consultar o pueden ser derivados por dolor, dolor por infiltración costal, por disnea a causa obstructiva, síndrome de vena cava superior, algún sangrado. Lo que hacemos es evaluarlos en el consultorio, ver cómo está su performance status, la expectativa de vida, el volumen que implicaría tratar ese síntoma, y obviamente si han tenido tratamientos previos o no. Una vez que hicimos toda esa evaluación, que se discute el paciente en el comité, y se decide ingresar al servicio para hacer un tratamiento paliativo, tenemos distintos esquemas que, teniendo en cuenta estas cuestiones del performance, de la expectativa de vida, podemos decidir entre tratamientos que pueden ir de 30 Gray en 10 días, 20 Gray en 5 días, o algún paciente que por alguna situación en particular creamos que 8 Gray o 10 Gray en una única fracción pueden ser beneficiosos. La Sociedad Americana de Oncología Clínica tiene una guía de mesotelioma con ciertas recomendaciones que creo que está bueno repasar, como que la irradiación profiláctica de los trayectos en las incisiones no debe ser utilizada de rutina. En alguna época se irradiaban con entre 15 o 30 Gray los sitios de punción o sitios de trayecto de incisiones, pero eso no demostró un beneficio ni que siempre fuese a ser un sitio de progresión. La radioterapia debe ofrecerse como tratamiento paliativo en presencia de síntomas, que puede ofrecerse como tratamiento en la recurrencia única y asintomática, que la radioterapia adyuvante luego de la neumonectomía extrapleural o la pleurectomía de corticación debería ser realizada en centros que tengan un volumen de pacientes,
y que la prevención de la toxicidad pulmonar puede ser limitante por los órganos a riesgo. Esto es sumamente importante para nosotros, los que hacemos radioterapia, al momento de aprobar un plan. Lo vamos a ir viendo con el ejemplo que tengo más adelante, pero es igual o más importante que la delimitación de la zona a tratar, es los órganos a riesgo y qué podemos hacer para protegerlos. Esto no es para que miren los números, pero así se ve la delimitación de un campo de radioterapia en un paciente que no está operado. Nosotros tenemos guías y límites de dosis para los órganos a riesgo, tanto en pacientes que tienen ambos pulmones como en los pacientes que tienen una neumonectomía extrapleural. Los valores son distintos y obviamente se intenta proteger mucho más el pulmón remanente cuando se realizó la neumonectomía. Pero para nosotros como médicos de radioterapia es fundamental cumplir con estos límites de dosis y con estas recomendaciones para que los pacientes puedan tener una buena tolerancia al tratamiento y una evolución lo menos tórpida posible. Siempre que respetemos este tipo de constraints, la probabilidad de que tengan toxicidades mayores a grado 2 tendría que ser baja. Baja, digo, menos del 5 a 7%. Dentro de lo que son las técnicas de radioterapia que tenemos disponibles para mesotelioma, yo le diría que nos vamos a basar en 3D e IMRT. Los pacientes que puedan usar alguna técnica de 3D son más los pacientes paliativos, donde tenemos un volumen que no suele ser grande, que generalmente lo podemos definir en los estudios complementarios que nos trae el paciente, y es un tratamiento más sencillo, porque como ven acá, generalmente un tratamiento 3D tiene formas más cuadradas o rectangulares, donde todo lo que esté dentro de ese cuadrado, de ese rectángulo, tiene el 100% de la dosis. En cambio, con técnicas de IMRT más complejas, lo que se puede hacer es ir modulando esa radiación, lo que hace que cuando tenemos que irradiar estructuras que son cóncavo-convexas o la unión entre algo cóncavo y convexo, podamos tener puntos de mayor o menor cantidad de dosis, que lo que hace es, en definitiva, poder proteger, por ejemplo, el parénquima del pulmón, por ejemplo, el corazón, la médula, el esófago, todo lo que está alrededor, que cuando no podemos hacer eso, lo único que se puede hacer es disminuir la dosis total para cumplir con la dosis de tolerancia de esas estructuras. Tratamientos más complejos como la radioterapia guiada por imagen y la SBRT tanto no aplican a mesoteliomas, salvo que tengamos alguna recaída o algún lugar de progresión que sea pequeño y que tenga movimiento. Entonces eso hace que necesitemos alguna técnica que nos permita controlar esa estructura a lo largo del ciclo pulmonar. Si no, la IMRT contempla el movimiento del pulmón, obviamente, poniendo márgenes de seguridad, pero eso ahora lo vemos un poquito más adelante. Acá hay un trabajo que hace mucho hincapié en poder tener 3 valores que van muy de la mano de lo que puede ser una neumonitis fatal o una toxicidad que sí sea limitante para la aprobación de un plan, porque puede poner en riesgo la vida del paciente, que son el B20. Esto quiere decir que nosotros tenemos una herramienta que se llama el histograma dosis-volumen, que nos permite saber qué porcentaje de volumen de un órgano recibe X cantidad de dosis. Entonces eso se relaciona directamente con la toxicidad. B20 quiere decir que 20% del pulmón reciba 20 Gray. Para que un plan sea probable, tiene que recibir ese 20% del pulmón, tratar de recibir menos de entre 35 o 37 Gray. Si respetamos eso, la probabilidad de toxicidad mayor a 2 es, como les decía antes, entre el 5 al 7%. MLD es la dosis media y B5 es
que el 5% del pulmón reciba menos de lo que puede llegar a ser el 80-85% de la dosis que está prescripta. Pero bueno, en definitiva, para no marearlos con números, nosotros cuando tenemos que aprobar un plan de un mesotelioma, básicamente en los órganos a riesgo vamos a mirar estos 3 valores. Como veníamos hablando hasta hace un rato, sí hay una diferencia grande en el control local y la sobrevida en pacientes que puedan escalar dosis. Como dije al principio, escalar dosis en mesotelioma es tratar de llegar de 54 Gray hasta 60. Todo lo que sea de ahí para abajo va a tener peor resultado. Y una vez más, haciendo hincapié a lo que les expliqué al principio, para poder llegar en mesotelioma a una dosis de 54 hasta 60 Gray es prácticamente imposible sin una técnica de intensidad modulada, por cómo es la delimitación del campo y que tiene que cubrir todo el receso pleural. Haciendo como un resumen de todo esto, vemos que en las guías cuando aparece la necesidad de radioterapia en mesotelioma, salvo que sea paliativo, en lo que es adyuvante o definitivo, vemos que ya está empezando a aparecer como la IMRT como la técnica de elección. Sin esta técnica es muy difícil cumplir con los requisitos y por eso ya empieza a aparecer en las distintas guías. Como un caso clínico, lo que voy a hacer es mostrarle ese ejemplo que les decía de un paciente que hace un par de años por ahí no hubiésemos podido tratar con radioterapia definitiva porque con las técnicas de 2D o 3D era imposible cumplir con las restricciones de dosis. Pero este era un paciente de 68 años que consulta por disnea, tenía algo de derrame pleural, el PET nos muestra que tenía un engrosamiento hipermetabólico con un SUV en la cavidad pleural izquierda, que se extendía la cisura, con un SUV de 18, no tenía ganglios en el mediastino, se le hace una biopsia, se confirma el diagnóstico, hace 3 ciclos de inducción con carboplatino pemetrexed, en la reevaluación la enfermedad estaba estable y se le plantea la cirugía, pero el paciente no la acepta. Me lo salteé, pero antes de haber empezado con la quimio se le había ofrecido cirugía, pero el paciente no lo había aceptado. Cuando un paciente viene a hacer la simulación para el tratamiento, nosotros lo solemos poner en esta posición, con los brazos hacia arriba, con una colchoneta de vacío para esto tiene como telgopor adentro, el paciente se acuesta, una vez que se acuesta y los telgopores se acomodan, se aplica una bomba de vacío y nos queda el molde de lo que es la espalda, la cadera y las piernas con este sujetador y de una manera que nosotros podamos acostar de nuevo al paciente en el equipo de tratamiento y siempre lo podamos repetir. El segundo paso que hacemos es la definición de volúmenes. Como les decía, el GTB es lo que vamos a marcar como volumen tumoral macroscópico. Debe incluir toda la pleura, los recesos pleurales, la pleura mediastinal, todo el diafragma. Y a eso se le van poniendo márgenes. El CTB es un margen que se agrega, que sería lo que está marcado en azul, y después a eso se le agrega otro margen, que es lo que está en rojo o rosa, según como lo vean, que es el PTB. Esos 2 márgenes de seguridad lo que hacen es ampliar el volumen de tratamiento para que lo que nosotros queremos tratar esté siempre incluido, a pesar de lo que puede ser, en el caso del mesotelioma, el movimiento del ciclo respiratorio. Teniendo estos márgenes de seguridad, uno se queda tranquilo de que el paciente, respirando normalmente, durante la aplicación de radioterapia, el volumen a irradiar esté siempre dentro de esto que se llama el PTV, que es el Planning Target Volume. Así se ve la delimitación, bien con el diafragma cubierto, vemos en el corte sagital, axial. Y acá
lo que les trato de mostrar es cuáles son nuestros órganos a riesgo. El corazón, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, el esófago, la médula, el hígado, riñón derecho y riñón izquierdo. Todos esos volúmenes tienen limitantes de dosis que el médico de radioterapia, junto con el físico, antes de aprobar el tratamiento, lo que hace es revisar las dosis según, como le decía antes, el B20, el B5, la dosis media de cada uno de estos órganos para saber si estamos o no dentro de los constraints para poder aprobar el tratamiento. Esto les muestro como para que vean cuáles son las dosis bajas para irradiar todo el mesotelioma en el pulmón izquierdo. Vemos que las dosis bajas son lo que están en azul, que son menos de 5 Gray. Y acá ven cómo casi la mitad del pulmón derecho recibe dosis bajas de radiación. Por eso importa y mucho ver las dosis de radiación en el pulmón contralateral, tanto en el paciente que está operado como el que no está operado. Cambian esas dosis de restricción, pero siempre las miramos. Acá les muestro cómo los 20 Gray, ven que la curva de 20 Gray está casi en azul y está pasando casi por línea media, donde con esta técnica nosotros logramos que el pulmón derecho no reciba nada. El B20 en el pulmón derecho va a dar 0, lo que para nosotros es muy bueno, teniendo en cuenta que seguro el pulmón izquierdo va a perder funcionalidad después de recibir entre 55 y 60 Gray. La dosis terapéutica, acá vemos cómo los 55 Gray están bien circunscriptos a lo que es el receso pleural izquierdo y nada está tocando ni el corazón ni el pulmón derecho en esos 60 Gray. Esto es el histograma dosis-volumen, la herramienta que nosotros usamos para evaluar cada plan de radioterapia, donde en este eje tenemos el porcentaje del volumen del órgano y en el X tenemos la dosis. Para cada volumen nosotros podemos ir tocando las distintas partes de las curvas y nos da la dosis exacta que tiene cada órgano según el porcentaje de volumen del órgano. Y lo que nosotros logramos en este paciente es cumplir con los límites de dosis como si el paciente estuviese operado, como si tuviese un solo pulmón, pero en este caso tiene los dos. Y logramos que el B20, que tenía que ser menor a 10, tenga 3%, que el B5, que debería ser menos del 65%, sea 61%, y que la dosis media, que debería ser menos de 8, esté en 7,5. Todo eso nos deja tranquilos de que es un buen plan, que está bien optimizado, y el paciente lo pudo completar. Este paciente tuvo una sobrevida de 18 meses, sin toxicidades importantes, solo grado 1 o 2 en el peri haber terminado la radioterapia, y después a los 18 meses tuvo una progresión mediastinal y falleció. Pero bueno, este plan, como les decía, en otra época hubiese sido muy difícil ofrecérselo a uno de nuestros pacientes. Y como conclusiones, la radioterapia dentro de lo que puede ser el tratamiento paliativo, es muy importante definir el volumen de tratamiento y sobre todo seleccionar al paciente y el momento para ofrecérselo. La radioterapia a veces puede llegar cuando alguna otra técnica no fue eficiente. La radioterapia tiene que estar presente como parte del tratamiento trimodal. Sabemos que aumenta la sobrevida global y disminuye la recaída locorregional. Y muy importante que quede el concepto de que para lograr aumentar esa sobrevida global y disminuir la recaída locorregional, necesitamos el escalamiento de dosis. Escalamiento de dosis más de 54 y hasta 60 Gray es lo que nos lleva a esos resultados. Y obviamente va de la mano de, si tenemos técnicas adecuadas, vamos a poder disminuir las toxicidades limitantes y vamos a poder hacer que
más pacientes puedan cumplir con ese tratamiento trimodal. Al principio habíamos dicho que a veces intentar que esos pacientes completen un tratamiento trimodal termina pasando en menos del 50%. Pero si logramos pulir las técnicas de radioterapia con los avances que hubo en cirugía y en tratamientos sistémicos, creo que esto es posible. Muchas gracias. Excelente, Fede. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo quería preguntarte, digamos, que uno por ahí tiene el concepto de si uno va a indicarle radioterapia al paciente, cuál es el mejor momento en el escenario paliativo, si es cuando el paciente tiene síntomas o antes, como profilácticamente, si tiene sentido irradiarlo, digamos. Yo creo que cuando el paciente tiene un buen seguimiento y el oncólogo está acompañándolo, yo esperaría a que empiece el síntoma. A veces son pacientes que nos cuesta, por el tipo de imágenes que tienen, salvo que sea algo muy grosero, decir, bueno, ¿a dónde le irradio? Porque si no está con dolor, podemos hacer campos más grandes y ahí lo empezás a poner al paciente en un escenario de tener alguna toxicidad o alguna complicación de algo que por ahí no lo tendría que haber tenido porque no estaba con el síntoma activo. Generalmente la radioterapia responde bien cuando tenemos que cortar algún síntoma. Entonces, yo generalmente, si puedo esperar a que el paciente o la enfermedad me marque qué es lo que va a sacar de su performance al paciente, espero a ese momento. Bien. No sé si alguien quiere hacer alguna. Yo quería consultar, mi nombre es Fai, soy residente de radioterapia en Córdoba. En agudo, toxicidades en estos pacientes, ¿ven mucho? Sí, la verdad, no. Podemos ver algún paciente que tenga mucha astenia, pero bueno, viene del tratamiento que generalmente están haciendo quimio, radioterapia, astenia. No solemos ver Y con las neumonitis dos, que... a largo plazo, fractura costal, esas cosas, no. No. En estos pacientes no, pero bueno, vos pensás que con la sobrevida que estuvimos diciendo, Sí, sería raro complicado. que llegamos al momento de una complicación. Por ahí esas las vemos en otro tipo de enfermedades, pero no solemos ver. Y pues Buenísimo. obviamente que nos han tocado pacientes que han quedado con neumonitis, pero neumonitis que respondieron al tratamiento médico y no requirieron mucho más que eso. Cursos de Claro. corticoide Y no, y por suerte pudieron salir adelante. genial, buenísimo. Gracias, Doc. Por favor. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta o si quieren, Martín, compartirnos tu pantalla así vemos la siguiente charla que está a cargo del equipo del Fleming, que por el tema de que hoy tenían enfoque de pulmón y eso no pudieron estar, pero bueno, nos dejaron grabada la charla. Bien, sí, la charla la va a dar el doctor Claudio Martín, que es el jefe de la unidad torácica oncológica ahí en Fleming, que bueno, como explicó Luis, no va a poder estar hoy, así que ahí les comparto el video que nos dejó. ¿Me escuchan ahí? Mm, No, No, tienes que poner compartir pantalla y sonido. Pero como saben, ayer y hoy. Hola, buenas tardes. Gracias a los organizadores por la invitación. Lamento mucho tener que estar de esta forma virtual, pero como saben, ayer y hoy se llevó a cabo enfoque multidisciplinario del cáncer de pulmón, que es probablemente es el congreso más importante del cáncer de pulmón de Argentina, que ya lleva 17 años.
pero para los organizadores parece que no es tan importante que estén ahí. Es un congreso donde espero que todos ustedes hayan podido asistir eh, por varias razones. Primero, porque es uno de los pocos lugares donde no van a escuchar gente que esté. Se cortó el video, Martín. Solo quedó Claudio retándonos por no haber suspendido hoy por lo de enfoque. Sí, me estoy dando cuenta. A ver, no sé qué pasó. A ver, dame un segundito porque se me borró también a mí y se me cerró el reproductor de video. Me voy a abrir de vuelta. Ya no anda muy mal la computadora. ¿Quiere que intente yo, doctor? Dale, Santiago, fíjate si vos puedes. Perfecto. Hola, buenas tardes. Gracias a los organizadores por la. Hola, buenas tardes. Gracias a los organizadores por la invitación. Lamento mucho tener que estar de esta forma virtual, pero como saben, ayer y hoy se llevó a cabo enfoque multidisciplinario del cáncer de pulmón, que es probablemente el congreso, es el congreso más importante del cáncer de pulmón de Argentina, que ya lleva 17 años, pero para los organizadores parece que no es tan importante que estén ahí. Es un congreso donde espero que todos ustedes hayan podido asistir eh, por varias razones. Primero, porque es uno de los pocos lugares donde no van a escuchar gente que esté financiada directamente por la industria. O sea, hoy por hoy todos los eventos de tórax que ustedes van a ir, o el 90% de los eventos, son eventos donde todos los speakers tienen ciertos bias, por más que declaren conflicto de intereses, ya que cobran por hablar. Y por otra parte, es gratuito y tienen la posibilidad de también eh, tener no solo lo que la industria quiere que escuchemos, que es solamente hablar de terapia, de tratamientos inhibidores de checkpoint, terapias dirigidas, sino también cosas importantes para cuando ustedes tratan los pacientes, como por ejemplo aspectos quirúrgicos, aspectos de evaluación preoperatoria, aspectos de cómo, cuando no indicar una endoscopía, y en mesotelioma, que especialmente es lo que tenemos que hablar hoy, el rol de la cirugía, y en estos días estuvo tal vez una de las cirujanas más importantes en mesotelioma a nivel mundial, que varios de los papers que yo voy a nombrar han sido escritos por ella, así que espero que ustedes hayan podido disfrutar de ello, y si no, lo han podido hacer, espero que tengan en cuenta para el próximo año, y ustedes son jóvenes, eh, no se dejen llevar tanto de las narices. Entonces voy a empezar a hablar de mesotelioma. Vuelvo a pedir disculpas por no estar ahí presente. Espero que esto se esté viendo. Después veremos al final de la presentación. Bueno, mesotelioma es una patología difícil para saber qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué es una enfermedad heterogénea? Si ustedes van al cirujano, el cirujano les dice, bueno, sí, yo tengo un paciente que lo operé y vivió 10 años, yo tengo un paciente que no hizo nada, ves supportive care y vivió 10 años, y yo tengo un paciente que hizo quimio y vivió 10 años, y así con todo. La evolución es bastante heterogénea, y es difícil sacar conclusiones. Es una enfermedad infrecuente. La estadificación habitualmente tomográfica es bastante limitada por el tipo de presentación. La evaluación de respuesta tampoco es homogénea y fácil de realizar. El pronóstico en general es malo y la mediana de sobrevida son de 12 meses.
Otro problema importante, no hay estudios randomizados. No hay estudios randomizados que comparen hacer cirugía versus nada, cirugía versus quimioterapia, qué tipo de cirugía, y por lo tanto es muy difícil decir el tratamiento correcto del mesotelioma, este o es aquel otro. Como saben, la mayor parte de los mesoteliomas aparecen en la pleura, aunque en menor porcentaje en el peritoneo y también en el testículo, en la túnica vaginal y en el pericardio pueden aparecer. Hay una clara asociación con el asbesto, con una latencia de hasta 40 años. Hay reportes de jóvenes que en la adolescencia en campamentos tuvieron contacto con asbesto y a partir de ahí ese grupo muchos años después desarrolló mesotelioma. Hay distintas fibras de asbesto, están las serpentinas y los anfiboles, el crisotile, perdón, es el más frecuente. Después hay otros tipos de asbesto, de fibras, que bueno, no vale la pena ahondar en eso, pero claramente está implicada en diferentes formas de tumores, más frecuentemente mesotelioma. Básicamente las fibras son muy pequeñas, se aspiran, se pueden tragar también, van a la periferia del pulmón, ahí genera radicales libres y esos radicales libres llevan una inflamación crónica que con el tiempo y años de periodo de latencia, obviamente si hay mutaciones asociadas o alguna mutación somática que después vamos a ver que podría, digamos, alterar los mecanismos de reparación del ADN, eso puede ser más, más importante, pero o más frecuente, favorecer el desarrollo de... Estaba pensando si estaba grabando o no estaba grabando, bueno, espero estar grabando. Con el tiempo, y si se asocian mutaciones que alteren la capacidad de reparación del ADN, es más frecuente que terminen desarrollando tumor, o en este caso mesotelioma. El mecanismo de la carcinogénesis de estas fibras genera la asociación de macrófagos con la liberación de citoquinas, contribuyen a la respuesta inflamatoria, también el aflujo de células inmunosupresoras y fibroblastos que finalmente pueden generar angiogénesis y desarrollo tumoral. El consumo mundial de asbesto se ha ido reduciendo, pero en menor medida se ha reduciendo en Sudamérica, de modo tal que Argentina es uno de los países con más incidencia de mesotelioma a nivel mundial, y a que se espera que en los años futuros la frecuencia de mesoteliomas aumenta. En general, en todo el mundo está aumentando la muertes y la frecuencia de mesotelioma, ya que las restricciones, como vimos, el periodo de latencia es alto y por lo tanto la reducción de las políticas tiene un impacto 40 años después. Histológicamente hay tres principales, yo diría dos subtipos histológicos, el epitelioide y el sarcomantoide, después está el bifásico, en general con dos inmunistoquímicas compatibles con mesotelioma, como puede ser el WT1 y la calretinina positiva, eso es un diagnóstico de mesotelioma. Desde el punto de vista patológico, bueno, me gustaría que hable un patólogo, pero siempre es a veces es difícil diferenciar hiperplasia mesotelial de mesotelioma, por eso se requiere una biopsia habitualmente con aguja gruesa o biopsia quirúrgica, de ser posible, donde pueda el patólogo constatar que hay infiltración del parénquima, infiltración tumoral. Si no hay infiltración tumoral, es muy difícil definir si esto es un mesotelioma o si es una hiperplasia mesotelial. Los epitelioides son de mejor pronóstico. Habitualmente el mesotelioma se asocia a una mutational tumor burden bajo. Hay ciertas mutaciones, hay mutaciones somáticas y germinales. De las mutaciones somáticas, las más frecuentes son el CDK y el BAP. Son todos, como ven, tumores, genes supresores de tumor,
Y ustedes saben que los genes supresores son más difíciles de targetear, porque el gen que no es supresor, uno lo puede inhibir, pero el supresor lo debería reparar o intervenir en la cascada que genera, porque la mutación o el cambio genera uno debería reparar la supresión que genera ese gen, no puede bloquear una vía o no son tan fáciles de tratar. Las mutaciones VAP ocurren más frecuentes en tumores epitelioides y los CDK en no epitelioides. Hay descritos mutaciones germinales de mesotelioma, de VAP, perdón. Al final de la charla me voy a referir un poco más al VAP. En mesoteliomas hay alrededor de hasta un 3, depende de un 3 a un 31% de reportes con mutaciones germinales, y las mutaciones somáticas del VAP son más frecuentes en tumores mesoteliomas peritoneales. Habitualmente se asocian a melanoma uveal, también tumores de Spitz, tumores renales, carcinomas cutáneos, perdón, y carcinomas renales. Nosotros hemos publicado con el grupo latinoamericano una serie de pacientes de mesotelioma, donde se incluyeron 302 casos, la mayor parte de los pacientes hombres, el 78% de histología epitelioide y la mitad de los pacientes con antecedentes de exposición a asbesto. Las medianas de supervivencia, independientemente del tratamiento, la PFS es 5 meses, 16.8 meses de sobrevida, 20 meses para los epitelioides y peor para los sarcomatoides. Y la conclusión de esta primera parte de generalidades, podemos decir que el tumor es infrecuente, que la frecuencia en la incidencia argentina es alta para Latinoamérica, el pronóstico es pobre y por supuesto se requieren nuevos tratamientos. Vamos a continuar ahora con ya dedicados más al tratamiento. Vamos a compartir de vuelta. Y ya en la primera parte vamos a evaluar cuál es el rol de la quimioterapia en aquellos pacientes que son operables. Acá, ¿qué tratamiento hay que hacer para el mesotelioma? Es difícil de caracterizar. Digamos, si ustedes en su práctica no hacen cirugía, mal no está. ¿Por qué? Porque no hay ningún estudio que compare hacer cirugía versus no cirugía. Tampoco hay criterios de resecabilidad, hay lugares, la cirugía es una cirugía compleja, no hay fase 3 que comparen distintos tipos de quimioterapia, y por lo tanto es muy difícil en mesotelioma saber cuál es el mejor tratamiento o no. Sí parece estar claro que algún tipo de cirugía podría prolongar la supervivencia, pero obviamente no todos los pacientes son incurables, con o sin cirugía. O sea que cuando uno lee un trabajo dice, bueno, son pacientes inoperables, pero bueno, hay lugares que no operan a nadie, entonces todos los pacientes son inoperables. Nosotros en nuestra práctica, en general, tratamos de operar a los pacientes, pero con ciertas circunstancias que vamos a ver. Bueno, estas características generales ya las vimos. Y podemos decir que cuando nos paramos ante un mesotelioma, hay que ver si el paciente puede estar incluido en una cirugía, si es candidato a hacer un tratamiento pero no quirúrgico o si es solamente para soporte. Supongamos que, ¿cuál es la sobrevida de la PFS sin tratamiento? ¿Por qué es importante que ustedes entiendan este dato? Porque cuando lean, van a leer todo fase 2, con algo lo tienen que comparar. Entonces, este es un trabajo con control de síntomas, la mediana PFS es de 5 meses, la mediana de sobrevida es de, pongámosle, 8 meses, y hay un 30% de pacientes vivos al año. Entonces, cuando uno va y ve estudios, debería comparar también con estos datos.
En pacientes que no se operan ni con cisplatino, la mediana es de 12 meses, ¿no? Comparada con una mediana de sobrevida, como vimos antes, de 8 meses, 4 meses más. Si el paciente es considerado quirúrgico, la pregunta, como dijimos, es ¿cuál es un paciente quirúrgico? Primero, que el centro considere que la cirugía tiene algún rol, porque puede ser que consideren que no tiene ningún rol. Y en general, cuando uno presenta en un comité un mesotelioma, lo que le pide al cirujano es, bueno, lo vas a poder resecar y dejar sin enfermedad macroscópica. Por supuesto que no hay R0 microscópico en mesotelioma. Sí. No tiene histología sarcomatoide. Eso es en general un criterio de exclusión porque los sarcomatoides tienen mal pronóstico, no es bifásico, no tiene compromiso extratorácico y en general nosotros también, y hay varios estudios, muestran el compromiso ganglionar mediastinal es de mal pronóstico y debería ser excluido de los ensayos clínicos. Además de, obviamente, las condiciones clínicas del paciente. Hay varios estudios que valoran el tratamiento multimodal, o sea, algunos cirugía seguido de quimioterapia, como este caso, con medianas de sobrevida de 17 meses, mayor beneficio en pacientes con ganglios negativos, varios estudios que muestran que la combinación de algún tipo de cirugía, en este caso neumonías extrapleurales, mejoran las medianas de supervivencia comparados con los 12 meses del cisplatino pemetrexed. Algunos incluyen radioterapia, otros no incluyen radioterapia, otros hacen la pleurectomía previa y otros la neumonectomía extrapleural previa y otros post inducción con quimioterapia. Uno de los problemas de la neumonía extrapleural es las complicaciones, ¿no? La mortalidad es del 3%, en algunos casos es hasta el 5% o más, y la frecuencia de complicaciones es alta. Esto hay que tener en cuenta cuando uno le quiere sugerir a un paciente un tratamiento trimodal con neumonectomía extrapleural. La cirugía evolucionó posteriormente hacia dejar el pulmón y hacer solamente la pleurectomía con decorticación, que tiene su definición y que, bueno, no vamos a ahondar acá de qué debería incluir, pero la mediana de sobrevida asociada a quimioterapia, en este caso posterior, estudios de fase 2, tiene una mediana de sobrevida de 30 meses. En este caso, si uno lo compara con estudios retrospectivos, este es el estudio de Raja Flores, comparado contra neumonectomía extrapleural, la mediana de supervivencia de tratamiento multimodal con pleurectomía o decorticación es superior a la de la neumonectomía extrapleural. Otra pregunta que nos hacemos es, digamos, la primera conclusión sería que algún tipo de cirugía, especialmente la pleurectomía, más quimioterapia, es mejor o tiene mejores resultados que no operar a los pacientes. En cuanto a si es mejor hacer quimioterapia antes o después, si uno, todo en evaluación retrospectiva, algunos estudios muestran que la quimioterapia de inducción seguida de pleurectomía tiene, por ejemplo, un 62% de... no, que incluyó 60. No, esto era... no, el número de pacientes incluidos, digamos, en esta evaluación retrospectiva, 113 con pleurectomía, 69 con pleurectomía. Y en cada una de las ramas, ¿no?
los que van a cirugía primero tienen más chance de hacer pleurectomía que los que la hacen después de la... Pues son generalmente mejores pacientes y por eso van directamente a cirugía. La sobrevida es similar, en este caso, entre la adjuvancia postquirúrgica o la adjuvancia prequirúrgica. Tampoco hubo diferencia entre la pleurectomía o la decorticación según el tipo de quimioterapia recibida, ya sea postoperatoria o de inducción, pero sí, cuando el paciente va a neumonía extrapleural, los pacientes que van a quimioterapia preoperatoria les va peor que a los pacientes que van a quimioterapia posterior. Este es un estudio bastante controvertido, pero bueno, al menos fue el único estudio que intentó evaluar pacientes que hacían mediastinoscopía negativa, 3 ciclos de quimioterapia y después eran randomizados a neumonectomía extrapleural o a no cirugía. Y después de la neumonectomía, radioterapia posoperatoria. Primero, hay muy pocos pacientes que pudieron llegar a completar, a entrar en el estudio, finalmente solo 57 de 261 incluidos. Y el dato más importante, que los pacientes que fueron a cirugía, les fue peor, en este caso la neumonectomía extrapleural, peor calidad de vida que los pacientes que no fueron a cirugía. Estos son los esquemas de quimioterapia recibidos. La tasa de respuesta fue pobre para lo que teóricamente uno espera. Y si bien tiene varias críticas este estudio, hay un estudio en marcha similar, pero con pleurectomía o decorticación. Uno podría concluir que la neumonectomía extrapleural después de quimioterapia ya no es una buena idea, porque eventualmente a los pacientes les puede ir peor si hacen la neumonectomía que si no la hacen. Este es un estudio en el mismo sentido, pacientes que van a neumonectomía extrapleural. Fíjense que de 42 pacientes que empiezan la quimioterapia, solo a 17 pueden completar todo el tratamiento. 4 muertes relacionadas al tratamiento. Es bastante difícil de llevar a cabo este esquema con neumonectomía extrapleural. Este estudio, que incluyó también un fase 2, pero también lo mismo, inducción, neumonectomía extrapleural, en este caso mostró que si bien la PFS podía ser la mediana de, perdón, sí, el tiempo de la recaída razonable, con 37% de pacientes libres de recaída a 2 años, la supervivencia era bastante similar entre los pacientes que hacían neumonectomía extrapleural o que comparados con pacientes cohortes que no hacían neumonectomía extrapleural. Por lo tanto, uno podría concluir que la neumonectomía no es la mejor opción para los pacientes. Si ven acá cómo se compara la mortalidad, pleurectomía versus neumonectomía, es un poco inaceptable. Y cuando vemos los porcentajes de pacientes vivos a 2 o en algunos casos a 5 años, en todos casos es igual o superior con pleurectomía. O sea que, por lo tanto, si uno piensa que la cirugía tiene un rol, que esa cirugía en general ha mostrado que los pacientes viven más cuando hacen algún tipo de cirugía que cuando no la hacen, la pleurectomía sería el régimen de elección. ¿Qué quimioterapia? Tampoco hay estudios que muestren alguna eficacia. Pemetrexed platino, cuando hacemos neoadjuvancia, es el régimen de elección. La tasa de respuesta ronda en el 30-40%, aunque el RECIST es difícilmente reproducible. Otra de las cuestiones es, cuando hacemos pleurectomía, hay muchos estudios que sugieren
hacer IMRT post-pleurectomía. La radioterapia después de la pleuronemonectomía es bastante más tolerable porque no está el pulmón, pero cuando se hace pleurectomía, al estar el pulmón, la radioterapia es muy tóxica. Si bien los estudios incluyen radioterapia con IMRT en el mayor de los casos, hay estudios que reportan hasta 16% de neumonitis grado 4, ¿es verdad? Y 5 en 1.5%. En general es bastante difícil hacer IMRT después de la quimio y pleurectomía, y eventualmente eso lo dejamos para lugares que el cirujano no pudo resecar completamente la enfermedad. Aquellos pacientes que pueden ir a intensidad modulada, bueno, están reportados medianas de sobrevida bastante buenas, 24 meses, 28 meses en ese grupo de pacientes. Pero esto debe ser considerado en pacientes bien seleccionados. Las guías del NCCN sugieren que la exploración quirúrgica en tumores resecables, algún tipo de cirugía debe ser considerada. Como conclusión de esta segunda parte, que incluye la quimioterapia y el tratamiento multimodal, hay que aclarar que no hay estudios randomizados que sugieren un beneficio de la quimioterapia de inducción seguido de cirugía o cirugía seguido de quimioterapia. La cirugía más apropiada es la pleurectomía y decorticación. Los regímenes basados en platino son estándar. Los pacientes para quimioterapia de inducción deben ser cuidadosamente seleccionados. Y la MRT debe ser considerada después de la cirugía. Ahora bien, ¿qué pasa a aquellos pacientes que o no son quirúrgicos o ustedes no tienen cirujanos que vayan a hacer este tipo de cirugías, o directamente consideran que la evidencia no es demasiado atractiva como para operar un paciente con un mesotelioma? Y van a ir a tratamiento sistémico. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, hoy por hoy hay dos estándar, podríamos decir. Uno es pemetrexed platino y otro es pemetrexed con Avastin. El estudio inicial con platino del 2003, que de hecho llegó a la aprobación o la primera indicación de pemetrexed en oncología, fue el beneficio comparado con mesotelioma. Hoy es un estándar. El ratitrexed es similar, nunca se comercializó. Y después hubo un estudio con inclusión de bevacizumab que mostró beneficio comparado con pemetrexed, pero nunca, debido a tal vez al agregado de toxicidad, se instauró como un estándar de tratamiento. ¿Se puede utilizar? Sí. Nosotros no lo utilizamos en general, cisplatino o pemetrexed. Otro punto que no puse el trabajo, pero quiero comentar, es que muchas veces se deja de mantenimiento el pemetrexed asociado al beneficio que se observó en pulmón. Quisiera decir que hay un estudio fase 2 randomizado, presentado en ASCO ahora 3-4 años, que no mostró ningún beneficio con mantenimiento con pemetrexed en pacientes con mesotelioma. Así que pues, siéntanse cómodos si quieren suspender el pemetrexed, pues, ya que no hay ningún beneficio en mesotelioma que hacer mantenimiento con pemetrexed tenga alguna utilidad. Obviamente la inmunoterapia también empezó a jugar en los mesoteliomas, y este es el estudio que en primera línea, mesotelioma irresecable, en ambas histologías comparó hacer platino pemetrexed versus nivo-ipi, y que llevó a la aprobación de nivolumab e ipilimumab en primera línea en mesoteliomas pleurales, siendo hoy por hoy el estándar de tratamiento para primera línea de mesotelioma, como obviamente la mayor parte de tumores epitelioides. Y el estudio es estadística y clínicamente significativo a favor de
de la combinación de inmunoterapia. 18 versus 14 meses, con 17 versus 11% de pacientes que están vivos a 48 meses de seguimiento. Ahora bien, cuando uno hace la histología, hay un claro beneficio en los tumores no epitelioides, probablemente porque la quimioterapia va muy mal. La quimioterapia no va tan mal en los epitelioides, estos son los sarcomatoides, y el beneficio existe, pero es bastante menor. La PFS, después de una curva inicial negativa, tal vez el agregado de quimio acá, como el 9LA, pueda evitar esta caída precoz, que solo con nivo-ipi, estadísticamente también favorece la combinación. Lo mismo que la duración de respuesta, que es lo que vemos con inmunoterapia en cáncer de pulmón también. Aquellos que responden mucho tiempo. Si bien el beneficio incluyó todos los pacientes, es mayor en los PDL1 positivos que en los PDL1 negativos. Se hizo un análisis según el nivel de mesotelina y eso podría ser un marcador, biomarcador que habrá que explorar, donde los pacientes con mesotelina alta tienen peor evolución con nivo-IPI, pero también tienen peor evolución con quimioterapia, o sea, es más un factor pronóstico que predictivo. También se exploraron genes asociados a respuesta a la inflamación y ahí sí, por ahí hay una mayor correlación o hay una correlación con un hazard ratio de 0,57 cuando el paciente recibe inmunoterapia y sin correlación cuando el paciente recibe quimioterapia. La toxicidad, obviamente, ya muy conocida, no la voy a destacar, con nivo-IPI, la misma que observamos en pulmón, nada nuevo. Y también lo mismo que se ve en otras cosas, ¿no? En pulmón también. Si el paciente discontinúa el tratamiento por un evento adverso inmunorrelacionado, el beneficio sigue existiendo. Nosotros no, o sea, un grupo argentino y latinoamericano mandamos con colaboración de varios centros de Argentina, CEMIC, Alemán, etc., una serie de 50 pacientes con mesotelioma tratados con nivolumab y pilimumab. Van a ser presentados, espero, si lo aceptan en el Congreso en el Mundial de Pulmón. La mediana de sobrevida fue muy buena, 31 meses y 9 meses de PFS. Obviamente la mayor parte de los pacientes tumores epitelioides. Aún en esta población el beneficio fue bastante interesante. ¿Qué sigue? Y luego de esta aprobación, bueno, hay varios estudios que comparan sobre todo ya hacer quimio más inmuno, como las combinaciones con durvalumab o las combinaciones con pembrolizumab. Este estudio que combina, nivolumab en este caso, con muy interesantes tasas de respuesta, casi 80%, quimio más nivo. El estudio DREAM, bueno, no importa los nombres, ¿no? También, tasas de respuesta interesantes. Lo mismo, este es el mismo, otro estudio con durvalumab, casi de quimio más inmuno, ¿no? Ahora tenemos inmunosola, es la evolución que se observó en pulmón, ¿no? Primero inmunosola, después quimio inmuno. En este caso, que es la combinación de quimio más durvalumab, también mayor beneficio en este caso en tumores epitelioides que no epitelioides. Probablemente la quimioterapia le pueda agregar a los epitelioides, que también con más frecuencia tienen mutaciones somáticas de MBAP, que es un gen que, como ustedes saben, bueno, o no, altera la reparación del ADN y por lo tanto los platinos pueden generar daño celular, daño en el DNA.
y el VAP a través de ubiquitinización altera la capacidad del BRCA1 de reparar el ADN, los platinos más la inmunoterapia podrían ser una asociación interesante, especialmente en tumores epitelioides donde la inmunosola parece tener una eficacia menor. Bueno, acá se ve como los pacientes con mayor carga mutacional pueden responder mejor a la combinación de quimio quimioinmunoterapia. Este es otro estudio con quimioinmuno con durvalumab, estudio con atezolizumab, y finalmente el estudio con pembrolizumab, que comparó el estándar, ¿no? Platino pemetrexed con o sin pembrolizumab. Este estudio fue declarado como positivo, no sé si lo presentarán en ASCO los resultados, pero con positivo en supervivencia global. Para pacientes recaídos hay numerosos estudios, algunos fueron negativos, como el estudio de pembrolizumab, y algunos positivos, como nivo versus placebo, en segunda línea. Pero nosotros no tenemos esta aprobación de nivolumab en segunda línea. También hay estudios con combinación de nivo-ipi en segunda línea, aunque tampoco hay ninguna aprobación, pero sí tasa de respuestas interesantes. ¿Cuál es hoy por hoy el estándar de tratamiento? Si el tumor es epitelioides, quimio, pemetrexed platino, es el régimen que utilizamos más, con o sin bevacizumab, si ustedes si les parece beneficioso. Como ven, platino, pemetrexed mantenimiento no genera diferencia en sobrevida, o nivo-ipi para los epitelioides. Para los sarcomatoides o bifásicos, nivo-ipi es el tratamiento de elección. Nosotros, si podemos, usamos nivo-ipi en todos los pacientes hoy en la actualidad como tratamiento de primera línea. ¿Qué pasa cuando el paciente recae? Bueno, algunos estudios que muestran que volver a hacer el pemetrexed platino tiene algún beneficio marginal, pero beneficio al fin, mínimo versus soporte. Tal vez el beneficio en sobrevida no se observó porque en los pacientes que hicieron soporte, la mitad de los pacientes hicieron quimioterapia después y obviamente muy pocos pacientes hicieron quimioterapia en los que habían hecho pemetrexed platino y por eso no hay beneficio en supervivencia global. La tasa de respuesta moderada con 19% de respuesta, 18% de respuesta parcial. Probablemente todos los pacientes que hacen otras líneas les va mejor que los que no hacen, independiente que hubieran hecho soporte o pemetrexed platino o cisplatino solo, etc. Esto, por eso es bastante difícil interpretar los datos en mesotelioma, porque puede ser que sea que directamente que los pacientes que reciban segunda línea vivan más, o simplemente que los que viven más reciben segunda línea y los que están mal no lo reciben. ¿Qué agente podemos usar si el paciente recayó al pemetrexed platino, etcétera? Bueno, pemetrexed de vuelta, especialmente si no lo hicieron de entrada. Vinorelbine, gemcitabine, son con tasa de respuesta en fase 2 de alrededor del 20%, son los esquemas que usamos pacientes ya progresados. Hay varios estudios que inhiben la mesotelina, que es una glicoproteína en la superficie celular, expresada en mesotelio y obviamente en los mesoteliomas. Hay varios mecanismos de acción o drogas propuestas, desde CAR T-cells hasta anticuerpos que bloquean el receptor, como el amatuximab, que tenía fase 2 muy interesante, pero en general la mayor parte de estos estudios fueron negativos y algunos todavía no están en fase 3. Hay varios otros tipos de inmunoterapia en marcha, más allá de los que vimos. Un dato que no quería dejar mencionar es lo que se llama el TTF, que llaman Tumor Treating Fields, es la combinación de cisplatino, pemetrexed, más estos campos que generan mediante impulsos eléctricos alteraciones del DNA
que teóricamente el platino empeora, y hay un estudio que fue positivo, positivo, en un fase 2, que mostró 62% de pacientes vivos al año y 18 meses de media sobrevida, y está aprobado por FDA para el tratamiento de primera línea de mesoteliomas. Volviendo a las terapias target, y para hacerla corta, no hay ninguna terapia target aprobada en mesotelioma. Sí tener en cuenta que en los tumores pleurales las alteraciones CDK y VAP son las más frecuentes, inclusive el VAP, casi la mitad de los pacientes tienen alguna alteración somática en estos genes, y el VAP especialmente en los mesoteliomas no pleurales. El CDK tiene muchos puntos, digamos, de posibilidad. Son genes supresores y por lo tanto difíciles de targetear directamente, pero sí downstream hay inhibidores como abemaciclib, otro tipo de inhibidores de metionina, etcétera, pueden ser útiles. El VAP es un gen que codifica para BRCA1. BRCA1 interviene en múltiples produce modificación epigenética de la cromatina, altera el control del ciclo celular, altera los mecanismos o controla los mecanismos de muerte celular, puede modificar la respuesta inmune. Básicamente, otra labor importante, mediante la deubiquitinización, regula la respuesta al daño del DNA e interviene en la proliferación celular. Hay algunas drogas con cierta actividad interesante para mutaciones de VAP, pero básicamente lo que hay es varios posibles targets en el mecanismo de acción de las alteraciones de VAP que pudieran ser targeteables, inclusive los inhibidores de PARP o los agentes de platino, debido a que VAP altera la regulación, la recombinación homóloga del DNA, y por eso son agentes interesantes para estudiar. También, si uno tuviera un VAP mutado con un tumor epitelioide, donde uno, al saber que está alterada la capacidad de reparación de la cromatina, por ahí es un paciente más interesante para hacer combinaciones de cisplatino que combinaciones de nivo-IPI. Hay estudios que, de acuerdo al perfil molecular, seleccionan tratamientos para inhibidores de PARP, más anti-PD1, anti-PDL1, inhibidores de CDK o también inhibidores de PARP con VAP, alteraciones de VAP o BRCA1 deficientes. Bueno, con esto creo que termino. Traté deficientes. Bueno, con esto creo que termino. Tratemos de ser lo más rápido posible. Es una grabación, veo, de 43 minutos. Lamento nuevamente no poder estar ahí. Pedí que me lo cambiaran, pero no pude, y obviamente como no estoy en la organización y dirección de este curso de enfoque de cáncer de pulmón, que ya, si no vinieron, los invito en el Sheraton el año que viene, probablemente seguramente la primera o segundo jueves o viernes de mayo, donde lo hacemos ya hace 16 o 17 años, y los invito fervientemente a que participen, siempre gratuito, y siempre tocamos estos temas de tórax en la forma más multidisciplinaria posible. Bueno, muchas gracias. No voy a poder contestar preguntas. Si todos tienen mi mail, mi teléfono, etcétera, en algún momento tienen alguna duda relacionada con los mesoteliomas, se pueden comunicar conmigo. Muchas gracias también a los organizadores, la OC, y bueno, nada más. Bien, bárbaro. Intentamos por ahí con Martín, si alguno tiene alguna pregunta, contestarles, y si no, se la trasladamos
al doctor. No sé si alguno quiere preguntar algo o le quedó alguna duda de la charla. Yo tengo una duda. Por ahí cuando queda duda de si el paciente es quirúrgico de entrada o no, o si uno va a hacer una adjuvancia o eventualmente lo va a operar, ¿cuál es la mejor forma para llegar al diagnóstico, digamos? Si una biopsia con aguja gruesa o eventualmente una biopsia quirúrgica. Eso está bastante estudiado y la verdad cuando el paciente uno cree que puede intensificar el tratamiento y ofrecerle una trimodalidad, lo que uno debería hacer es una biopsia por toracotomía o toracoscopía para confirmar el diagnóstico, sobre todo para darle buen material al patólogo para que te pueda decir si es sarcomatoide o no. Y bueno, nada, también en esos pacientes que uno por ahí son un paciente que está en la duda y decide iniciar tratamiento con quimio y después evaluar, también hay la utilidad del PET post tratamiento, también es bastante predictiva, digamos, de cuán útil puede llegar a ser la cirugía. Pero contestándote a la primera parte, uno debería tener una buena muestra de material. La citología con aguja gruesa tiene una sensibilidad bajísima y lo que uno prefiere en un paciente que va a intensificar tratamiento es hacer una BATS y tomar una buena muestra, sobre todo para eso, porque si es una variante sarcomatoide, la realidad que nosotros que somos un centro extremadamente quirúrgico, directamente un paciente con variante sarcomatoide no se opera, digamos. No se debe operar. Y lo otro que sí es importante, eso que dice Lucho, que tiene que ser aguja gruesa, porque muchas veces es muy difícil hacer el diagnóstico de mesotelioma, porque históricamente es muy parecido a la hiperplasia mesotelial. Entonces necesitamos ver la infiltración en el tejido pulmonar. Si no, no estamos haciendo bien las cosas. Hola, No sé buenas si noches. Yo tengo una consulta. Dado que, bueno, siempre uno trata de empezar con inmunoterapia en los pacientes, pero dado que muchas veces no tenemos el acceso a la inmunoterapia y que a veces cuesta dejarlo al paciente con enfermedad después de los 6 ciclos de cisplatina o pemetrexed, sugieren, sabiendo que no vamos a tener inmunoterapia, hacer cisplatina o pemetrexed bevacizumab con la opción de dejarlo de mantenimiento con bevacizumab o no. La realidad es que, o sea, y hay un montón de charlas y recomendaciones de expertos, la verdad que en un tumor epitelial, en un mesotelioma epitelial, si bien el estudio, el 743, es positivo en todos los pacientes, en ese subgrupo no es que les va mal a los pacientes con quimio, y la realidad que después, si uno dice, bueno, el agregado de bevacizumab, ¿cuánto aporta? Es clínicamente relevante, sí, pero tampoco es que uno le está cambiando el curso natural de la enfermedad con el antiangiogénico, por lo que si uno dice, bueno, ¿qué esfuerzo terapéutico tengo que hacer en un epitelial? Y uno tiene ciertas limitaciones, no haría bevacizumab, haría carbopemetrexed, y no lo dejaría con mantenimiento con pemetrexed porque la realidad es que no No le aporta aporta nada. nada, y después cuando progrese, porque habitualmente son pacientes que progresan, a la progresión sí le haría. O sea, lo reexpondría a pemetrexed dependiendo del tiempo y eso que haya Sí. pasado. El paciente tiene una variante sarcomatoide y uno no tiene acceso a inmunoterapia, es el subgrupo de pacientes que son tumores extremadamente agresivos, o sea que también ahí hasta está la decisión de si el paciente no tiene buen performance, ni siquiera ofrecerle un tratamiento, digamos, o sea, pasarlo a cuidados paliativos o a hacerle un ciclo de quimio, a ver cómo lo tolera. Pero la realidad es que las variantes sarcomatoides son de pésimo pronóstico, o sea, les va bastante mal. En ese caso sí es donde la inmuno más beneficio tiene, y son los pacientes que sí cambia bastante y uno ve que son curvas bastante marcadas, digamos, la diferencia entre hacer quimio e inmuno en esos pacientes. Está. Lucho, ¿cómo andás? Perdón,
¿Cómo están? ¿Cómo estás, David? Bien. No puedo dar la charla, pero quiero mostrarles una cosa. ¿Se puede? Sí, obvio. Bueno, miren. Es un trasplante de pulmón. Este es el donante, el pulmón donante. ¿Está la cámara? Sí. Este es parecida a la cirugía de la pleuroneumonectomía. Dame una pincita. Esta es la aurícula. ¿Tenemos otra pinza? La aurícula, la arteria pulmonar y el bronquio. Esta mujer, como tenía mucha... ¿Se escucha, Lucho, algo? Sí, perfecto. Esta mujer, como tenía una disparidad importante, medio unos 65, y la mujer y el donante era un hombre que tenía 1,90, tiene hecho una lobectomía media, una reducción, y tiene el lóbulo superior, es un pulmón derecho y tiene el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y ahora lo que hicimos recién es sacar el pulmón. ¿Dónde está el pulmón? Acá. Es una fibrosis pulmonar. Este es el pulmón del explante. Y esto es como queda. Acá está Agus también y Mica. ¿Cómo andan? Una pinza. No sé si se alcanza a ver. Esto que Sí, ven se ve acá, perfecto. ¿se ve, Lucho? Sí, se ve perfecto. Bueno, ven a ácidos, que es parecido. Esta es la carina donde va implantado el pulmón. Esto que se ve acá es la arteria pulmonar. Esto es un ganglio, y acá el pericardio abierto, y esto es la aurícula con la... Entonces, acá se anastomosa la aurícula, la arteria pulmonar, y acá los bronquios. El diafragma, entonces lo que nosotros hacemos en la pleuroneumonectomía, que yo prometo grabarle las clases, es resección de toda la parte pleural, el explante, de, por ejemplo, del pulmón, la resección del diafragma y la resección de esta parte del pericardio. Después se reemplaza. Y si uno hace una pleurectomía de corticación, queda el pulmón, se decortica, pero se saca el diafragma, el pericardio y toda la pleura parietal. Así que bueno, Lucho, es para que vieras que no estaba mintiendo. Estaba Te creíamos. Bueno, Espectacular. prometo dejarle El video. el video grabado y se los mando. Dale, gracias, David. Sigan Dale, abrazo, tranquilos. me desconecto. Chao, chao. Chao, chao. Bien, espectacular el trasplante en vivo. Después va a quedar en YouTube. Un poco ahí, bueno, lo que les estaba mostrando David, nosotros somos un centro extremadamente quirúrgico en el Hospital Italiano, y si bien Claudio Martín, bueno, contó de que hay cierta evidencia indirecta de que la pleuroneumonectomía hoy es discutida, nosotros la realidad que discutimos a todos los pacientes, y hay pacientes que les seguimos ofreciendo esa cirugía, porque en ciertos estudios retrospectivos, en centros ultra seleccionados, sabiendo que tiene una mortalidad alta la cirugía por sí, nosotros consideramos que para algunos pacientes es lo estándar, y es la cirugía que les ofrecemos, digamos, que es una cirugía mucho más cruenta e invasiva que hacer solo una pleurectomía. Y obviamente todos los pacientes que se operan, se hace trimodalidad y intensificación de tratamiento. Obviamente en un centro que no tiene cirujano de tórax, o sea, no se puede plantear hacer esto así, ni una terapia intensiva, ni un neumonólogo que capaz que 1 o 2 meses está rehabilitándolo al paciente para poder llevarlo a cirugía. Esos son criterios que uno siempre tiene que tener claro, que es que a qué paciente uno le va a ofrecer esos. Son pacientes ultra seleccionados. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, viendo que son las 7, hoy nos ocupamos temprano, así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Sí, acuérdense que este martes es el deadline para la presentación de trabajos para el post-ASCO, que la verdad estaría bueno que presenten trabajos en el Congreso. Tienen por lo menos el fin de semana para terminarlos. Así que bueno,
Cualquier cosa nos escriben y nos vemos el viernes que viene para arrancar con el módulo de cabeza y cuello. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Gracias. No, Fede, gracias. Gracias, gracias. Nos vemos, Luis. El resto, gracias por la invitación. Chau, chau.